Imagina que tienes un archivo llamado saludo.txt donde le estás diciendo a todo el mundo hola. Nosotros sabemos que los archivos se guardan en un disco duro, se abren en el computador, llegan a la memoria RAM, pero exactamente cómo funciona eso. Para ello vamos a arrancar retomando un tema del que hablamos hace un minuto. Esto es un disco duro. Esta caja grandota, gigantesca, es un disco duro. Acá adentro, si ustedes notan la forma de la caja, hay una curva. Y la curva también se ve por acá. Y este centro es un centro de rotación. Es un disco como un CD, como un vinilo. Y por dentro tiene una cabeza de lectura. Tiene una cosita que está constantemente leyendo el disco, tal cual como la cabeza de lectura de un vinilo lo leía en la época antigua, cuando esa era la única forma en la que nosotros podíamos escuchar música. Y por cierto, la época antigua es la de nuestros padres, así que no es tan antigua. Los discos duros son lentos porque uno tiene que llegar exactamente al lugar donde está el archivo para poder abrirlo. Y la memoria RAM es rápida porque la memoria RAM puede llegar a cualquier lugar donde están guardados los datos de manera instantánea. Pero la memoria RAM no guarda de manera persistente los datos y los discos duros sí. Los discos nuevos de estado sólido no tienen el disco que rota, tienen chips muy similares a la memoria RAM llamados memorias flash, pero aún así son un poco más lentos que la memoria RAM, que es instantánea. Vamos a ver por qué ya mismo. ¿Alguna vez grabaste saludo.txt y por dentro ese saludo.txt tiene la palabra hola? Si recuerdas hace un rato, cada uno de estos elementos, la H, la O, la L y la A, es un byte. Eso significa que internamente, si nosotros tomamos la H y la analizamos, probablemente tiene un 01001101, ¿cierto? Eso es lo que uno se refiere cuando uno está hablando de que esto está compuesto de bits o de bytes. E igualmente, la O tiene algún byte, la L tiene algún byte y la A tiene algún byte. Es decir, en total, este archivo hola está compuesto de 4 bytes, para ser exactos. La H, la O, la L y la A. Ese archivo normalmente nosotros lo guardamos en algún lugar y luego lo representamos en otro lugar. El lugar típico donde nosotros guardamos archivos como este es un disco duro. Los discos duros tienen memoria persistente. Una memoria persistente significa que no importa que nosotros desconectemos la electricidad, el archivo va a seguir ahí. También los discos duros guardan los archivos de una manera secuencial. Una manera secuencial significa que yo tengo que acceder al principio del archivo y luego de a poquitos para poder abrirlo y que hay una estructura de datos interna. Eso me lleva a explicar el último punto. Los archivos están guardados de una manera estructurada. Cuando decimos que los archivos están guardados de una manera estructurada, es que tienen una forma especial de guardarse adentro. Esa forma se llaman sistemas de archivos. Los sistemas de archivos son convenciones internas decididas por el sistema operativo que nosotros usamos para poder acceder a los archivos por dentro. En Linux, típicamente, ustedes encontrarán sistemas de archivos como los sistemas ext, como x3 o x4. Hay muchos otros sistemas de archivos. En Windows se hablaba de un sistema de archivo llamado FAT. FAT significa File Allocation Table y había FAT16 y FAT32 para la cantidad de, adivinen, bits que se usaba para guardar la posición de los archivos. Pero FAT pasó al pasado y el día de hoy la inmensa mayoría de los sistemas de archivos de Windows están basados en un sistema llamado NTFS. New Technology File System. Viene, curiosamente, de Windows NT, el primer Windows especialmente dedicado a redes. Entonces, a veces era simplemente NT File System. En otros mundos, como por ejemplo en el mundo de Mac, también tenemos sistemas de archivos especiales. En Mac OS X, tenemos un sistema de archivos HFS, también conocido como Hierarchical File System o sistema de archivos jerárquico. Pero ahora Apple acaba de cambiar y en el nuevo sistema operativo Mac OS Sierra tienen un sistema llamado APFS o simplemente Apple File System. Estos sistemas no son compatibles entre sí, cada uno es diferente y lo que realmente significan por dentro son formas de estructurar los archivos. Para ello imaginemos que aquí tenemos un disco duro, ¿cierto? Y nuestro disco duro, digamos que tiene en total 256 gigabytes de información. ¿Listos? Y por acá hay un pedacito del disco duro y ese pedacito es el que nosotros conocemos como saludo.txt. Pero ¿cómo sabemos que el archivo está justo ahí?
Para ello, nosotros tenemos en la parte de arriba del disco, en los primeros sectores del disco, dependiendo del sistema de archivos, una cosa que llamamos simplemente la cabecera, o también conocido como el índice de los archivos. En la cabecera o índice de los archivos es donde están las direcciones de todos los archivos. Es una lista de todos los archivos en nuestro disco y donde se ubican. Entonces esa cabecera nos va a indicar que exactamente saludo.txt arranca en este sector y termina en este sector. Y que ese es el archivo que tenemos que capturar cuando lo queramos abrir. Esos índices, a través de los drivers del sistema operativo, le indican al sistema operativo cómo darle una orden al procesador para que la cabeza de lectura del disco duro se mueva a la posición donde se encuentra el archivo. Y esto funciona exactamente igual para CDs. Los CDs tienen un sistema de archivos conocido como Joliet y hay otros sistemas de archivos para CDs. Los DVDs, el HD-DVD y los Blu-rays tienen sus propios sistemas de archivos. Hay sistemas de archivos que son más amigables para discos duros que rotan con cabeza de lectura y hay sistemas de archivos más amigables para memorias flash y discos de estado sólido. Esto también significa otra cosa. Cuando un archivo se pierde, cuando yo tengo un archivo que se borró de mi disco, realmente lo que pasa no es que yo borre los bytes donde está el archivo. Lo que pasa es que yo voy a la cabecera y yo elimino el índice de ese archivo de la cabecera. Entonces ya no hay forma de llegar al archivo desde la cabecera. Los bytes quedan ahí. Y luego cuando otro archivo nuevo llegue, va a encontrar esa área como vacía y los va a reescribir. Por eso cuando ustedes pierden un archivo en el disco duro, ustedes pueden crear software que lo que hace es leer todo el disco buscando estructuras de datos especiales que no estén indexadas en el índice del sistema de archivos. Y al encontrarlas dice, claro, esto está acá, las recupera y las vuelve a escribir dentro de la cabecera. Esa es la forma en la que funcionan los softwares de recuperación de datos. Hay softwares más avanzados de recuperación de datos, porque a veces, por ejemplo, pasó por ahí el disco duro y un pedazo lo reescribió. Y resulta que estos discos internamente, si nos queremos poner súper técnicos, funcionan con un sistema que se llama haluros de plata, que cambian la posición de pequeñas partículas de plata dentro de un disco. Entonces, los científicos forenses lo que hacían era analizar microscópicamente el disco duro para encontrar cómo quedó en qué posición los haluros de plata y convertirlo en bits y bytes con herramientas súper especializadas y ya herramientas científicas. Esto ya casi no se hace y ahora se usan técnicas completamente nuevas. Una de las técnicas más interesantes que yo he visto para recuperar datos tanto en discos duros como en memoria RAM es usar supercongeladores que ponen a casi cero absoluto un chip. Entonces de repente el flujo eléctrico del chip frena debido al cero absoluto, al frío tan increíble. Y luego, con herramientas científicas forense, se analiza la posición de los electrones en el circuito para así, por ejemplo, recuperar los datos de una memoria RAM o recuperar datos varias veces borrados de un disco duro. Cuando los hackers quieren realmente eliminar un disco duro al 100%, lo que hacen es usar ciertos tipos de comandos especiales o de software especial. Uno de los más populares se llama Shredder, el cual agarra el área del disco y la reescribe muchas veces con muchos bits y bytes para que sea casi imposible recuperar esos archivos, incluso por científicos forenses. Y esa es la forma en la que los discos duros funcionan. ¿Cómo abre un sistema operativo esto? Todo está, por supuesto, en la CPU, en la unidad central de proceso, en el procesador de nuestro computador. Esa CPU, ustedes ya saben, que carga el sistema operativo. Lo que ustedes probablemente no saben es que la CPU tiene una cosa especial. La CPU internamente tiene una cosa que se llama la memoria caché. La memoria caché es una especie de memoria RAM ultra mega hiper veloz, mucho más veloz que la memoria RAM. En la memoria caché se guardan ciertos programas que están corriendo en este momento para que vayan mucho más rápido y para que tengamos acceso mucho más temprano a él. Normalmente en la memoria caché se guardan las cosas más fundamentales del sistema operativo, las instrucciones que yo necesito que la CPU ejecute de manera inmediata. Entonces normalmente lo que ocurre en este ejemplo es que la CPU va al disco duro y captura saludo.txt y lo coloca hacia la CPU como orden del sistema operativo. Pero para poder hacer algo con él, para poder abrirlo, toma estos bytes que representan la palabra hola y se los lleva a un lugar.
Y ese lugar ustedes ya saben exactamente cuál es. Ese lugar es la memoria RAM. La memoria RAM se llama así porque internamente significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. ¿Esto qué significa? En la memoria RAM se cargan muchas cosas. Veamos rápidamente un ejemplo. Imaginemos que nosotros en este momento tenemos una memoria RAM con un total de 16 gigabytes. Y si nosotros abrimos esa memoria RAM por dentro, vamos a encontrar un área muy parecida a la que teníamos hace un rato. Tenemos un área como esta área donde tenemos archivos. Como yo estoy abriendo saludo.txt, yo por acá en algún lugar tengo ese archivo que dice hola. Pero no necesariamente sé que se llama saludo.txt. Solamente sé que es un archivo de texto que se llama hola. También probablemente en un segmento gigantesco de la memoria RAM tengo cargado el sistema operativo, porque ahí es donde está ocurriendo en este momento. Y como yo necesito abrir de alguna manera este archivo, lo abrí probablemente con una aplicación de software. Asumamos que es el bloc de notas. Entonces, en algún lugar tengo el bloc de notas corriendo y ese bloc de notas está conectado con el archivo hola, que no sabemos si es saludo.txt o cualquier cosa. Es simplemente la palabra hola que ocupa 4 bytes en la memoria RAM. Y digamos que tengo otras cosas, ¿no? Digamos que tengo abierto en este mismo instante una aplicación por allá de música. Entonces tengo abierto Spotify y estoy escuchando música en ese mismo instante. Y en otro lado tengo abierto Chrome, que se ocupa un montón de... Bueno, no seamos injustos, no seamos injustos. Chrome no necesariamente ocupa toda la memoria RAM, ocupa una gran parte de la memoria RAM, pero no toda. Así que asignémosle a Google Chrome un pedazo gigantesco. Y luego ya, tengo un pequeño espacio libre de memoria RAM. ¿Cómo funciona la memoria RAM internamente cuando yo llego? Ustedes ya vieron que cuando llego a un disco, tengo que ir a la cabecera y en la cabecera encuentro esto, etc. En la memoria RAM, no. En la memoria RAM, la CPU y la memoria RAM siempre saben dónde está todo. Hay un índice compartido de los datos de la memoria RAM y de la CPU. Eso normalmente se llaman las direcciones de memoria o memory address. Esas direcciones de memoria, nosotros los programadores las conocemos como nombres de variable. Pero los programadores de Assembler las conocen de otras maneras y dependiendo del software que estemos usando, hay otros nombres. Cuando ustedes escriben por allá en un lenguaje var x igual a 28 dados, punto y coma. Esto de acá, la x, es el índice compartido, es una de las direcciones de memoria. Internamente eso no se va a llamar X, internamente se va a llamar algo así como 0x28f412, que es un sistema de código hexadecimal indicando el segmento de la memoria RAM donde yo puedo encontrar los bytes que acabo de guardar. En este caso, ¿qué bytes guardé? Guardé la palabra 28 dados como un string. Esto es si ustedes saben programar. Si no saben programar, no tienen que estresarse por lo que acabo de decir. Simplemente recuerden que la memoria RAM, a través de su forma de acceder a los datos, y la CPU, con su memoria caché, tienen un índice compartido que tiene una característica especial. Es ultra veloz. Es increíblemente veloz. Es súper rápido la forma en la que lo accedo. Entonces, cuando la CPU quiere acceder a donde está hola, sabe exactamente por dónde llegar. Toma un shortcut, sabe exactamente, llego acá y capturo esto. Y me lo llevo para la memoria caché de la CPU, donde le hago un procesamiento. No tiene que hacer nada más. Esa es la magia de la memoria RAM comparada con la magia de los discos duros. El problema de la memoria RAM es que son pequeñas, solamente me caben 16 GB. Y por ejemplo, si yo estoy editando un video en 4K de 1 hora, puedo requerir 200 GB. Entonces tengo que ir accediendo de a poquitos, por pedazos. Y eso no funciona como si funciona en un disco duro. Entonces lo que hace la memoria RAM es ir cargando de a pocos lo que necesita. También tienen que tener en mente que la memoria RAM debe tener el sistema operativo. De otra manera no sabe cómo acceder. Un pedazo del sistema operativo siempre vive en la caché del CPU, que es el pedazo inmediato. Pero la mayor parte del sistema operativo de ejecución está en la memoria RAM. También hay que tener en mente que no todo el sistema operativo vive en la memoria RAM porque ustedes no hacen uso de todo el sistema operativo. Por ejemplo, sus sistemas operativos tienen la capacidad de conectar un piano.
pero ustedes probablemente no tienen un piano. Entonces, el pedazo del sistema operativo que se encarga de lidiar con los pianos se queda en el disco duro y solamente llega a la memoria RAM cuando es necesario, cuando detecta un piano. De otra manera, no lo necesita y no va a subir allá nunca. Por último, hay que entender cómo se transporta la información de la CPU a la RAM. En la clase pasada vimos que un System on a Chip lo tiene todo pegado en el mismo transistor, en el mismo circuito, y es básicamente cables. Pero en un computador normal, la tarjeta madre puede requerir cambiar la RAM, cambiar la CPU, y el gran problema de los System on a Chips es que no son actualizables. Un System on a Chip está ahí para siempre. Yo no puedo mejorarle la RAM a un System on a Chip, tendría que cambiar todo el sistema. Por ende, nosotros necesitamos una forma de conectar el disco a la CPU y la RAM a la CPU. Esas conexiones que ustedes ven acá, que van entre la RAM y la CPU, son conocidas como buses de datos. Eso es un bus de datos. Entonces lo vamos a colocar por acá. El bus de datos es un cable que en el pasado, por cierto, era un cable largo y plano. En el pasado casi todos los buses de datos eran un cable ancho, bien delgadito, pero ancho y largo, que tenía un montón de rayitas. Cada vez han cambiado los cables y a veces ni siquiera hay un cable, es simplemente un circuito interno. Normalmente la conexión entre la memoria RAM y la CPU se hace a través de un socket DDR1, DDR2, DDR3 y a través de la conexión de la tarjeta madre, de la motherboard. Eso tiende a llamarse puentes o bridges. Y dependiendo de la board pueden haber puentes varios más pequeños y a veces hay chips pequeños que ayudan a que el puente sea más eficiente. En las tarjetas modernas normalmente así es. Con los discos duros es un poco diferente. Con los discos duros el bus de datos tiene nombres especiales. El bus de datos histórico es un bus llamado ATA, pero ahora tenemos un bus más veloz que se llama SATA y también solíamos tener un bus llamado IDE, que era este cable plano larguísimo. Y a medida que avanza el tiempo empezamos a tener más buses de datos. Cuando ustedes tienen un disco duro externo conectado a un computador, normalmente lo conectan por un bus de datos que ustedes conocen que se llama USB. Y aquí viene algo mágico que les voy a explicar más adelante, pero que está bueno nombrarlo. USB, curiosamente, significa Universal Serial Bus.